La herramienta comparar longitud sirve para todo lo relacionado con tomar medidas tanto en nuestros moldes como en nuestras líneas primitivas. Esta herramienta tiene dos modalidades. La primera, que es la que nos aparece por defecto en el momento en que hacemos clic en dicha herramienta, sirve para medir perímetros y funciona de la siguiente manera. Por ejemplo, me voy a parar sobre la copa de esta manga. Al hacer clic izquierdo me va a aparecer este recuadro, el cual trae varias medidas. En la primera columna, la columna L, nos va a decir lo que mide este segmento, el cual seleccionamos en el talle base y en el resto de los talles. En la segunda columna, la columna DL, nos va a decir la distancia o la diferencia, ¿verdad?, que hay en esta medida desde un talle determinado, por ejemplo del talle 2, hacia el talle base. En la segunda columna, DDL, nos va a decir la diferencia que hay de esta medida entre talle y talle. ¿Okay? Si yo voy haciendo clic en otro segmento, por ejemplo en la otra mitad de la manga, para saber lo que mide el total de la copa, en este caso estamos con una manga sastre, ¿verdad? Si yo hago clic izquierdo, aquí en longitud lo que me aparece es una sumatoria de ambos segmentos. Vimos que varió tanto esta medida como el resto. Si yo me voy moviendo hacia la derecha con esta barra, o también puedo desde un costado haciendo clic agrandar la ventana para visualizar toda la información sin necesidad de desplazarme. Si yo observo, como decía en los otros cuadros que me aparecen aquí a la derecha, estos recuadros que dicen más y más son las medidas de los distintos segmentos que yo fui haciendo clic. Y el orden en el que aparecen es en el orden que yo fui haciendo clic. Por ende, este primer cuadro correspondía al primer segmento en el que yo hice clic. Y me dice lo que mide este segmento, tanto en el talle base como en el resto de los talles. En el segundo cuadro me aparece la medida del segundo segmento en el que yo hice clic, tanto para el talle base como para el resto de los talles. Y aquí en sumatoria me repite la misma medida que me aparece aquí en longitud. ¿Por qué? Porque en este caso yo sumo. Supongamos que yo ahora quiero comparar el total de la medida de la copa de la manga con el total de la medida de la sisa para ver si estas piezas se corresponden entre sí. Entonces, una vez medidas los segmentos correspondientes a la copa, como ya lo hicimos en este caso, lo que voy a hacer, voy a restar este grupo de segmentos con el grupo de segmentos correspondientes a la sisa de la manga. Lo voy a hacer de la siguiente manera. Una vez medidas, como dije, estas dos distancias, voy a hacer clic derecho y ahora nuevamente con el clic izquierdo voy a seleccionar los segmentos correspondientes a la sisa. Si observamos, el color ahora es otro, es azul. Entonces hago clic en esta, hago clic aquí, hago clic en este segmento. Y ahora lo que tenemos, si nos fijamos en el cuadro, en el campo de longitud tenemos la diferencia entre estos segmentos, que es de 0,6 centímetros. Si ahora nos fijamos en estos dos cuadros de aquí, en el de sumatoria más y en el de sumatoria menos, el sumatoria más era la medida que ya teníamos en este cuadro, y en el sumatoria menos me va a aparecer la medida del nuevo grupo de segmentos en el que yo hice clic. Y a su vez, en los campos de la derecha, en los más, siguen apareciendo los dos segmentos de la copa de la manga, y en los menos son los tres nuevos segmentos que yo tomé en cuenta para medir la nueva longitud. Si yo clic en limpiar, se borran todos estos datos y yo puedo seguir midiendo nuevos segmentos. Supongamos que yo lo que quiero hacer es guardar las medidas de todos los segmentos de este molde y a su vez ponerle nombre, cosa de en el futuro tener una tabla en la que yo pueda ingresar y ver, por ejemplo, lo que mide la sisa, lo que mide la copa, etc. Vamos a empezar, por ejemplo, por la sisa trasera. Si yo hago clic nuevamente, me
aparece nuevamente la tabla con la medida de este segmento, tanto para el base como para los otros talles y el resto de medidas que ya aplicamos. Si yo acá pongo grabar, lo que vemos es que me aparece como una pequeña cota en el molde. Cerremos esta ventana y ahora acerquémonos y vemos que en esta copa a su vez me aparece un nombre. En este caso es un nombre que pone por defecto el sistema. Digamos que yo quiero modificar este nombre y agregarle el nombre que realmente es, que es la sisa de la espalda. Entonces, si yo entro a talles, medidas variables, me va a aparecer esta tabla. Si yo aquí me va a aparecer esta tabla que me dice lo que mide este segmento con el nombre por defecto que tiene. Si yo aquí hago clic, le puedo poner el nombre que realmente es. Por ejemplo, sisa espalda. ¿Okay? Hago clic en aceptar. Entonces ahora si nos fijamos, dice sisa espalda y 1864, que es la medida que tiene. Si el tamaño de texto que por defecto el programa utiliza para mostrarnos la medida no nos sirve, dado que es bastante pequeño, observamos aquí que es pequeño, podemos modificar el tamaño de dicha medida. ¿Cómo lo hacemos? Vamos al menú opciones, a la opción alfabetos, y dentro de este cuadro de diálogo vamos a observar los distintos grupos de texto que podemos encontrar dentro del programa y cómo podemos cambiar las dimensiones de ellos. Vamos hasta el campo medidas en este caso y le vamos a ingresar la medida que queramos, por ejemplo 15 milímetros. Si nos fijamos ahora, el texto tiene un tamaño mucho más grande y se puede leer a simple vista. Para usar la otra modalidad de la herramienta comparar longitud, presionaremos la tecla Shift y observamos cómo cambia el indicador visual que se encuentra junto al cursor. Esta otra modalidad, como dije al inicio de este video, sirve para medir distancias. Por ejemplo, supongamos que queremos medir la altura de la espalda. Nos vamos a parar sobre el punto en el cual comienza el cuello y termina el hombro. Haremos clic izquierdo y vemos cómo nos aparece nuevamente una tablita similar a la del otro modo, pero con menos datos. Entonces ahora nos vamos a desplazar hasta el otro extremo del molde, al punto que nos serviría para poder medir la altura de esta pieza. Hacemos clic izquierdo, entonces automáticamente nos dice lo que mide esta distancia, tanto para el talle base como para el resto de los talles. De igual manera que en modo anterior, yo si sigo midiendo distancias, como en este caso lo que sería el centro de la espalda, hago clic aquí, mido hasta acá, me va haciendo una sumatoria. Acá tenemos lo que medirían las dos distancias juntas, acá tenemos lo que medía la primera distancia y lo que medía la segunda. Y aquí tenemos las diferencias entre talles de esta distancia. Si yo hago clic en cerrar, termino de utilizar esta